escribir en el chat cualquier duda, cualquier consulta que tengan para realizar. En el día de hoy vamos a estar viendo los siguientes tópicos. ¿Por qué validar el ajuste de un elemento de protección personal? ¿Por qué realizar las pruebas de ajuste? Vamos a ver muy rápidamente conceptos generales de protección respiratoria, la importancia del correcto ajuste de los respiradores, qué son las pruebas de ajuste y los métodos para realizar estas pruebas de ajuste, y al final vamos a dejar un espacio para responder las preguntas y las dudas que vayan surgiendo. Es importante que tengan en cuenta que esta presentación contiene una descripción general de ciertos puntos relacionados con el uso de equipos de protección personal. No se debe tomar esta plataforma de diapositivas para tomar decisiones específicas, no es un catálogo ni debe considerarse como una lista de EPPs para uso en general o en cualquier situación específica. Los requisitos locales de cada país o región varían y los empleadores siempre deben seguir las leyes y regulaciones aplicables. Siempre consulte las instrucciones para el usuario y siga las leyes y regulaciones locales. La información está actualizada a julio de 2020, aunque los criterios y los requisitos pueden cambiar en el futuro. No se debe tomar esta presentación de forma aislada, ya que el contenido está acompañado de información o discusión adicional o aclaratoria. Entonces, ¿por qué validar el ajuste de un elemento de protección personal? ¿Por qué realizar las pruebas de ajuste? El concepto de jerarquía de controles de riesgos está bien establecido en la salud y seguridad ocupacional. Esto quiere decir que es más efectivo eliminar o disminuir la gravedad del peligro en vez de cambiar la forma de trabajo de los empleados o pedirles que utilicen EPPs. Cuando la eliminación del peligro no es viable, hay enfoques para reducirlo a través del diseño de una solución por el uso de controles de ingeniería. Cuando estos controles de ingeniería no son posibles, se opta entonces por la aplicación de controles administrativos, que son políticas diseñadas para reducir la exposición al riesgo. Finalmente, como último recurso, se opta por proteger a la gente con un equipo que se lleva, que se porta, que es el EPP, que es el elemento de protección personal, o como se lo conoce en algunos países también, el elemento de protección individual. En términos de EPP, todo se reduce a las siguientes preguntas. ¿Es adecuado para el peligro y reduce la exposición al nivel requerido para proteger la salud del usuario? ¿Es adecuado para el usuario, la tarea y el entorno de modo que el trabajador pueda trabajar libremente y sin riesgos adicionales debido al uso del EPP y en este caso que nos ocupa en particular el equipo de protección respiratoria? Y preguntas claves también que nos tenemos que formular. ¿El EPP es práctico? ¿Es robusto? ¿Está disponible? ¿Es confortable? ¿Se ajusta correctamente? Y cuando se haya encontrado el EPP adecuado, ¿cómo nos aseguramos que los trabajadores lo usen correctamente cuando lo necesitan? ¿Sí? Eso tiene que ver con el cumplimiento de la legislación vigente. ¿Qué es la validación de un EPP? Es más que realizar las pruebas de ajuste de los EPP, ¿sí? La validación de la idoneidad del EPP para cada trabajador es sumamente importante. ¿Se ajusta correctamente? ¿Es el tamaño correcto? ¿Es cómodo? ¿Es lo suficientemente robusto? ¿Es compatible con el uso de otros EPPs en forma simultánea? Entonces, la validación del EPP asegura que sea adecuado, que se adapte a cada usuario, le da confianza al trabajador de que está protegido y confirma que se seleccionó el EPP correcto.
Algunos de estos elementos de protección personal parecen simples, pero la verdad es que el proceso de diseño puede ser bastante complejo. Un elemento de protección personal que sea cómodo y que proporcione un buen ajuste va a ayudar a aumentar el cumplimiento con las regulaciones vigentes y es fundamental el entrenamiento en el uso correcto de ese EPP. La mejor práctica es evaluar continuamente el rendimiento general de los elementos de protección personal y mantener los registros en condiciones. ¿Qué es una prueba de ajuste? Bueno, es un medio para medir la buena calidad del ajuste de cualquier EPP, puede ser un equipo de protección respiratoria, el protección auditivo o las gafas de seguridad también, ¿sí? Es el buen ajuste en el usuario. ¿Y por qué realizar entonces las pruebas de ajuste? Nada más y nada menos porque cada persona es diferente, ¿sí? Los tamaños de cara y de cabeza, la forma y tamaño de las narices, las formas del canal auditivo, todo eso va variando de una persona a otra. Y cada modelo de respirador, de tapones auditivos, orejeras y gafas, tienen su forma y tamaños únicos. Entonces, cada uno de estos EPP se deben ajustar correctamente y ajustarse bien para poder proteger al usuario. Y la prueba de ajuste es la única forma de saber si un EPP es adecuado para el usuario y si le proporciona la protección que necesita. Se necesita tener mucho cuidado y atención al detalle para poder garantizar un programa de elementos de protección personal que sea efectivo. El EPP utilizado debe cumplir con las normas y certificaciones pertinentes, debe ser adecuado para el usuario y la tarea a realizar. Se debe tener presente la compatibilidad con otros EPPs cuando se los usa de manera simultánea. Se debe realizar la prueba de ajuste para aquellos respiradores que son de ajuste al rostro es obligatoria ya en varios países, como por ejemplo en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Canadá, Australia, Singapur, Brasil, Chile y más recientemente en México también. Estas recomendaciones y estándares en Estados Unidos han requerido de realizar estas pruebas ya desde la década del 60, o sea, ya hace muchísimos años, ¿sí? Las pruebas de ajuste conducen a una mayor seguridad de los trabajadores y por lo tanto reducen el deterioro de la salud y el riesgo de lesiones por exposición en el lugar de trabajo. La selección del tamaño y modelos correctos para el usuario va a ayudar a lograr un buen ajuste y comodidad. Y la prueba de ajuste es una excelente herramienta de capacitación y de concientización sobre la importancia del ajuste y el cumplimiento con regulaciones vigentes. Ahora, ya entrando de lleno en las pruebas de ajuste específicamente para los equipos de protección respiratoria, vamos a ver un par de conceptos justamente relacionados con los respiradores. Para empezar, ¿qué es un equipo de protección respiratoria? Bueno, por definición, los equipos de protección respiratoria son equipos de protección individual de las vías respiratorias en los que la protección contra los contaminantes transportados se obtiene reduciendo la concentración de estos en la zona de inhalación por debajo de los niveles de exposición recomendados. Entonces, por un lado, vamos a tener a los equipos filtrantes de presión negativa,
Y son de presión negativa, se les dice así porque el usuario, al tener el respirador colocado, al inhalar, hace que los contaminantes que están presentes en suspensión en el aire pasen a través del filtro. Y estos equipos filtrantes de presión negativa se los llama también dependientes del ambiente, con lo cual tiene que haber suficiente cantidad de oxígeno en el aire para que sea compatible con la vida y la respiración. Y todos estos equipos que vemos acá son de ajuste al rostro. Entonces tenemos aquellos respiradores que son desechables y tenemos las semimáscaras y máscaras de cara completa que llevan filtros y cartuchos químicos y que son intercambiables entre semimáscaras o máscara de cara completa. Estos tipos de respiradores que son de ajuste al rostro sí requieren la realización de las pruebas de ajuste. Luego tenemos, por otro lado, los PAPR, que por la sigla en inglés significa respirador purificador de aire forzado o motorizado. Estos equipos son de presión positiva, tienen un motor que está alimentado por una batería, que es el que hace que el aire con el contaminante que esté en suspensión pase a través del filtro y a través de un tubo de respiración llegue a la pieza facial. Estos equipos también son dependientes del ambiente, por lo tanto no debe haber deficiencia de oxígeno en ese ambiente. Y en aquellos casos en el que la pieza facial sea de ajuste al rostro, sí va a requerir la realización de las pruebas de ajuste, ¿sí? Como por ejemplo si se utilizara con una máscara de cara completa. Si fuera una pieza facial de ajuste holgado, como es el que vemos acá en la imagen, no requiere prueba de ajuste. En tercer lugar, tenemos los equipos de suministro de aire, que son de presión positiva también, pero en este caso, el trabajador, la persona que está usando este equipo, recibe el aire respirable grado D y no lleva ningún tipo de filtro ni cartucho. Pero también es indispensable que haya suficiente cantidad de oxígeno en el aire, o sea que no haya deficiencia de oxígeno, y estos equipos se los llama independientes del ambiente, justamente porque no tienen elementos filtrantes. Si el equipo llevara, si este equipo de suministro de aire llevara una pieza facial como una de ajuste al rostro, como puede ser una máscara, esa máscara también requiere de la realización de la prueba de ajuste. Si llevara una pieza de facial de ajuste holgado, como es el caso que vemos acá en la imagen, no lo requiere. Y finalmente tenemos a los equipos autónomos, equipos de respiración autónomo, los ERA o SCBA, por las siglas en inglés, que siempre van a llevar máscara de cara completa y requiere de la realización de la prueba de ajuste, ¿sí? Estos equipos son los que se utilizan en situaciones de atmósferas IDLH, inmediatamente peligrosas para la vida o la salud, cuando la atmósfera es desconocida, y son los que habitualmente utilizan los bomberos y los brigadistas. Pero el hecho de utilizar una máscara de cara completa implica también que requiere la realización de las pruebas de ajuste. Vamos a ver ahora la importancia del ajuste correcto de los respiradores. Cuando una persona se coloca un respirador desechable, como es el caso de las imágenes que tenemos acá, hay que ver algunas particularidades antes de proceder a la colocación, como por ejemplo en este caso que estamos viendo que es un respirador plegado, hay que desplegarlo antes de colocárselo. En otros modelos, como es el 8210, es importante hacer un preestiramiento de las bandas de sujeción a la cabeza, pero ya habiendo hecho estos detalles previos, uno se coloca el respirador, se lo lleva al rostro, la banda de sujeción a la cabeza superior queda por arriba de las orejas, la banda inferior queda por debajo de las orejas a la altura del cuello y
luego hay que proceder a ajustar el clip nasal en la zona de la nariz, justamente, utilizando siempre ambas manos y no utilizando una sola mano y el dedo pulgar y el índice como si fuera una pinza para hacer el ajuste. Es muy común encontrar a la gente que se ajusta el respirador o el clip nasal, mejor dicho, de esa manera, con los dedos como si fuera una pinza, pero con el pulgar ejercemos más fuerza que con el dedo índice, más presión. Entonces, el ajuste no es simétrico. Para lograr el ajuste simétrico de ese clip nasal es que necesitamos utilizar ambas manos. En el caso de la colocación entonces de estos respiradores desechables, insisto en el clip nasal, que se tiene que moldear bien alrededor de la nariz, controlar el buen sellado. El respirador debe colocarse correctamente, ¿sí? En la cara, en la cabeza, prestar atención a las bandas de sujeción a la cabeza, la superior queda por arriba de las orejas, la inferior por debajo, no se cruzan, ¿sí? Y en el caso de, como vemos acá en la imagen, de respiradores plegables, hay que asegurarse que los paneles estén completamente desplegados. En el caso particular ya de semimáscaras y máscaras de cara completa, se deben seguir también las instrucciones de colocación, todas las instrucciones de uso y de colocación acompañan siempre, siempre a las máscaras, a las semimáscaras, a los respiradores desechables, es importante leerlas y seguir esas instrucciones. Hay que prestar atención al ajuste, las correas del arnés, tanto en la semimáscara como en la máscara de cara completa, y en este caso en particular de las máscaras de cara completa, prestar mucha atención a que no haya cabellos como flequillo, por ejemplo, que esté interfiriendo en el cierre superior de la máscara, prestar atención que no haya aros o piercing que estén molestando también e interfiriendo, ¿sí? Una vez que se colocó el respirador, ya sea desechable o reutilizable, como máscaras y semimáscaras, es sumamente importante realizar la comprobación del ajuste, también llamado fit check en inglés, que ojo, es distinto al fit test, que el fit test son las pruebas de ajuste, y fit check es esta comprobación que se hace antes de entrar a un área contaminada y lo hace el mismo trabajador cada vez que se coloca el respirador antes de ingresar a trabajar. En caso de que no se pueda lograr un ajuste adecuado, no se debe ingresar a esa área contaminada, el área de trabajo, y hay que consultar siempre con el supervisor y ver de resolver esa situación. Si se trata de un respirador desechable sin válvula de exhalación, como es el caso, por ejemplo, del 8210, hay que cubrir todo el respirador con ambas manos y hay que inhalar. Esto es lo que se llama la prueba de presión negativa, y exhalar, que es la prueba de presión positiva. Entonces, al hacer esta comprobación con esta inhalación y exhalación exagerados, la persona que está haciendo esta comprobación del ajuste no debería sentir fugas de aire ni hacia afuera ni hacia adentro del respirador, alrededor de la nariz o por el perímetro del respirador, ¿sí? Si se trata de un respirador desechable, pero que tiene válvula de exhalación, como por ejemplo el 8210B, solamente se debe hacer la prueba de presión negativa, inhalando con fuerza y, bueno, verificando esa comprobación que les comenté recién del no ingreso del aire. Ahora, en el caso de los respiradores reutilizables, bien digo, para realizar la prueba de presión positiva, lo que hay que hacer es cubrir la cubierta, la válvula de exhalación y exhalar justamente. Entonces, la pieza facial debería como hincharse ligeramente y no se deberían detectar ningún tipo de fuga. Entonces, esto significa que se logró un buen sellado.
para realizar las pruebas de presión negativa, lo que hay que hacer es restringir el flujo de aire a través de los filtros o los cartuchos e inhalar. Si se siente que la pieza facial como que colapsa, como que hace un pequeño vacío y no se sienten fugas hacia el interior, significa entonces que se consiguió un buen sellado. Ahora bien, hay algunos factores que van a afectar este ajuste de los respiradores al rostro, ¿sí? Para comenzar es el procedimiento de colocación, o sea, correas mal ajustadas, un ajuste que sea simétrico, demasiado apretadas o demasiado flojas. Puede ser un respirador desechable que esté puesto al revés, es decir, con el clip nasal hacia abajo, a la altura de la pera, de la barbilla, en vez de estar en la zona de la nariz, o que el clip nasal no quede bien conformado en la nariz, y esas son cuestiones que tienen que ver con la colocación. Hay otras cuestiones que tienen que ver con contaminantes, como ser polvo, puede ser el mismo sudor, pueden ser cremas faciales que se utilicen, cuerpos extraños que hayan quedado alojados en la válvula de exhalación, puede ser también la presencia de piercings si la persona utiliza, o respiradores que estén usados excesivamente o gastados, ¿sí? Otra cuestión tiene que ver con la forma y tamaños de la cara, puede ser por diversidad étnica, pueden ser caras un poquito más grandes o más pequeñas, o rostros más angulares o más redondeados. Cuestiones que tienen que ver con rasgos faciales, como la barbilla hendida, cicatrices en el área del sellado facial, depresiones alrededor de los pómulos, tipos de perfiles de mentón o de nariz. Y el vello facial es crítico, ¿sí? Esto está relacionado con la barba, con patillas tupidas, y esto es un factor que afecta terriblemente en el caso de los varones, lógicamente, y está tan de moda el uso del vello facial y es tan incompatible con el ajuste de los respiradores al rostro. Y hay que tener en cuenta que barba con un crecimiento de 24 horas ya es barba, ¿sí? Y otra de las cosas que interfieren también, que lo comenté anteriormente, es el tema del el pelo largo, los flequillos, ¿sí? Que interfieren en el sellado en la parte superior de las máscaras de cara completa principalmente. Ya metiéndonos bien de lleno con las pruebas de ajuste de los respiradores, y respiradores de ajuste al rostro, ¿sí? Lo destaco esto. La pregunta es, ¿por qué realizar las pruebas de ajuste? Y la respuesta es por el principio de la presión negativa, ¿sí? El respirador debe sellarse bien a la cara, o de lo contrario, la fuga de aire contaminado hacia el interior reduciría la protección que nos pudiera brindar justamente ese respirador. ¿Y en qué momento hay que realizar las pruebas de ajuste, estos fit test? Bueno, para empezar, cuando se seleccione el respirador de acuerdo al riesgo identificado, cuando se va a usar un respirador por primera vez, cuando se va a hacer un cambio en el modelo del respirador, o a lo mejor un trabajador había hecho ya la prueba con determinado modelo de respirador y cambia de puesto de trabajo, y en ese nuevo puesto de trabajo tiene que utilizar otro tipo de respirador, entonces tiene que repetir la prueba con ese nuevo modelo de respirador que vaya a utilizar. Hay que hacer las pruebas también cuando haya cambios en las características faciales de la persona, como por ejemplo un tema de dentición, porque le tuvieron que extraer alguna muela, o por variación del peso corporal. Puede ser también que haya que realizar estas pruebas por políticas de seguridad y salud ocupacional de la empresa, o bien simplemente
tiene que hacerse cada 12 meses, de acuerdo a los requerimientos de la norma OSHA, la 29 CFR 1910.134, que tienen vigencia en Estados Unidos y Canadá. Y por supuesto que se debe pasar esta prueba de ajuste con la marca, el modelo, el tipo de respirador y el tamaño específico que se va a usar después en la tarea, ¿sí? O sea, el respirador con el que se haga la prueba va a ser el que va a tener que usar después en la tarea que vaya a realizar habitualmente. ¿Cuáles son los tipos de respiradores que requieren la realización de las pruebas de ajuste? Pues todos aquellos que sean de ajuste al rostro, vale decir, los respiradores desechables, máscaras de cara completa, semimáscaras, los equipos de suministro de aire o purificadores forzado que utilicen máscara de cara completa o semimáscara, y recordar también los equipos autónomos porque usan máscaras de cara completa como pieza facial. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer a este tipo de máscara que no tiene ningún filtro, porque está conectado al cilindro de aire, hay que utilizar accesorios para poder transformarla en una máscara de presión negativa y así poder hacer la prueba de ajuste. Ahora, por otro lado, ¿cuáles son aquellos equipos de protección respiratoria que no requieran llevar, o sea, que no necesiten la prueba de ajuste? Son los purificadores de aire forzado, los equipos de suministro de aire que utilicen cascos o capuchas como piezas faciales, es decir, que son piezas faciales de ajuste holgado, ¿sí? Que no están en contacto directo con el rostro. La prueba de ajuste, de nuevo, que es el fit test, no confundir con el fit check, que es la comprobación del ajuste que vimos en las diapositivas anteriores, ¿sí? Entonces, la prueba de ajuste es un medio para evaluar qué también un respirador va a estar sellando a la cara. Es una prueba individual, porque un mismo modelo de respirador no se va a ajustar a todos los individuos, cada rostro es diferente. Es importante que el trabajador haya pasado por una evaluación médica, ¿sí? Que esté médicamente apto para poder utilizar estos respiradores. Hay personas que, por ejemplo, sufren de claustrofobia y no pueden utilizar estos equipos de protección, ¿sí? Y hay dos tipos de pruebas de ajuste, las cualitativas y cuantitativas. Las pruebas de ajuste cualitativas son métodos de prueba con dos posibles resultados. ¿Pasa? No pasa. Estas pruebas lo que hacen es usar el sentido del gusto o del olfato de la persona que está siendo sometido a la prueba o su reacción a un producto irritante para detectar fugas por el perímetro del respirador. Las pruebas cualitativas no miden la cantidad de pérdida, de fuga que tengan los respiradores. Si el sujeto sometido a la prueba pasa o no pasa la prueba, se basa simplemente en la capacidad de detección que tenga esta persona a los agentes de prueba, ¿sí? Hay 4 métodos cualitativos de prueba que son aceptados por la OSHA en Estados Unidos y otras reglamentaciones también. Y estos métodos son el de la sacarina, que deja un sabor dulce en la boca, el del Vitrex, que deja un sabor amargo en la boca. Vitrex es marca registrada, es benzoato de denatonio y es la sustancia más amarga que existe sobre la Tierra. Por eso se la usa también como método de disuasión para evitar que a lo mejor los niños u otras personas
agarren algún líquido y se lo quieran llevar a la boca y tomarlo, ¿sí? Porque es realmente bastante repulsivo ese amargor que da. Otro agente, estos dos, el de la sacarina y el Vitrex, son los más utilizados. Otro de los agentes de prueba es el acetato de isoamilo o esencia de banana, huele a banana, y este agente se usa cuando se hacen las pruebas, cuando se utilizan cartuchos para vapores orgánicos en estas piezas faciales. Y por último está el humo irritante, cloruro de estaño, que puede causar tos, es un poco más agresivo, entonces la verdad que está muy en desuso, ¿sí? Por eso los más utilizados son estos dos agentes, ¿sí? El dulce y el amargo. Las pruebas de ajuste cualitativas se usan habitualmente para los respiradores desechables, para las semimáscaras elastoméricas, para los que se puede lograr un factor de ajuste de 100, ¿sí? Estos equipos que se utilizan para hacer estas pruebas son más bien económicos, son simples de utilizar, son portátiles y no requieren ningún tipo de fuente de alimentación, de electricidad, ni tampoco ningún tipo de calibración, ¿sí? El uso previsto, o sea, hablando un poquito más en detalle de aquellos kits que utilizan sacarina o Vitrex para hacer las pruebas, ¿sí? El uso previsto de estos kits con la solución de sacarina o el Vitrex, la amarga, es, como les comenté antes, realizar estas pruebas de ajuste a los respiradores desechables de partículas o las semimáscaras que utilicen filtros para partículas, ¿sí? Estos kits cumplen con los requisitos de esta norma OSHA que ya les mencioné antes, la 29 CFR 1910.134. Ahora, si en la tarea que se realiza habitualmente se utiliza, por ejemplo, una semimáscara con cartuchos químicos para gases y vapores, al momento de hacer la prueba de ajuste, lo que se hace es cambiar esos cartuchos químicos por filtros para partículas. Porque en el momento de hacer la prueba de ajuste, lo que nos interesa evaluar es el sellado del respirador al rostro y no la capacidad de filtración del filtro. ¿Y por qué se hace ese cambio entonces? Porque se va a estar utilizando justamente una solución de sacarina o una solución de Vitrex que se va a nebulizar y entonces se va a generar un aerosol y esos aerosoles son retenidos por filtros para partículas, no para cartucho de gases y vapores. Por eso es que en el momento de hacer la prueba se puede realizar ese cambio, ¿sí? Lo primero que se hace cuando se utilizan este tipo de kits, de equipos, es realizar una prueba de sensibilidad para asegurarnos que la persona que va a pasar la prueba o que va a hacer la prueba pueda detectar el sabor dulce o amargo según el tipo de agente que se esté utilizando, ¿sí? Porque puede haber personas que quizás no sean capaces de detectar el sabor dulce de la sacarina. Del Vitrex seguro que lo van a detectar, el dulce puede que no. Por eso es importante que se realice esta prueba de sensibilidad primeramente. La solución de la prueba, para hacer esta prueba de sensibilidad, es una versión muy, muy diluida de las soluciones que se usan efectivamente para hacer la prueba de ajuste, ¿sí? Por ejemplo, la solución de sacarina para el test de sensibilidad tiene una concentración inferior al 1% de sacarina, mientras que la que se usa para hacer efectivamente la prueba está alrededor del 45%, ¿sí? En el caso del Vitrex también, la prueba de sensibilidad es una dilución inferior
muy inferior al 1%, y ya la prueba para hacer el test realmente es del 1%, pero porque es muy, muy fuerte, ¿sí? Se detecta muy, muy fácilmente. Es importantísimo que el sujeto que va a hacer la prueba no tiene que comer ni beber, excepto agua, no tiene que mascar chicle, ¿sí? Por lo menos 15 minutos antes de hacer la prueba, por lo menos, ¿sí? Esto es importantísimo para evitar que se enmascaren los sabores. Sin entrar en detalle el procedimiento para realizar esta prueba de sensibilidad, sí destacar es importante que la persona que va a hacer la prueba, al momento de hacer esta prueba de sensibilidad, no tiene que tener el respirador colocado, pero sí va a estar dentro de esta capucha como se ve acá en la imagen, ¿sí? Sería así, pero sin el respirador colocado. Entonces, al hacer esta prueba, la persona tiene que respirar por la boca, sacando la lengua hacia afuera, y quien conduce la prueba lo que va a hacer es rociarlo con un nebulizador y con la solución de prueba, que al ser nebulizada se convierte en una neblina, o sea, en un material particulado. Si la persona sometida a esta prueba de sensibilidad siente el sabor de la sacarina o del Vitrex, según lo que se esté utilizando, se va a proceder entonces a realizar la prueba de ajuste propiamente dicha o fit test. Entonces, ahora sí, cuando se va a realizar la prueba, la persona se va a colocar el respirador, que va a ser del mismo modelo que usaría en su tarea habitual, vamos a ver según cómo le ajuste, para proceder entonces a hacer la prueba. Entonces, en este caso, se va a utilizar en un nebulizador también la solución de prueba concentrada, y se le va a pedir a la persona que realice una serie de ejercicios. Cada ejercicio dura 1 minuto, y estos ejercicios lo que hacen es simular las actividades en el trabajo. Mientras se realizan estos ejercicios, la persona debe respirar por la boca. Esto es importante porque la detección de estos dos agentes de prueba, sacarina y Vitrex, es por el gusto, ¿sí? Por el sentido del gusto. Entonces es importante que respire por la boca para ver cómo se va desarrollando la prueba, ¿sí? Si se completa toda la prueba, ¿sí? Se hacen todos los ejercicios sin que el sujeto detecte el aerosol, el agente de prueba, la prueba resulta ser exitosa, o sea, que pasó. Y se demostró entonces, se logró demostrar el ajuste correcto del respirador. Si en algún momento durante la prueba el sujeto detecta el sabor del agente, dulce o amargo, ¿sí? Lo que se haya usado, significa entonces que el ajuste del respirador al rostro no es el adecuado. Entonces, en ese momento se detiene la prueba, se retira el respirador, se le pide a la persona que se enjuague bien la boca y los labios, y la cara en general, se esperan unos 15 minutos y se va a proceder a realizar de nuevo la prueba, colocándose de nuevo el respirador y reacomodando todo correctamente. Si llega a haber una segunda falla, esto puede indicar que se necesita u otro talle de semimáscara u otro modelo de respirador. Es importante también que cuando se realiza la prueba, la persona tenga colocados otros elementos de protección personal si es que en su tarea va a usar simultáneamente otros EPPs, ¿sí? Por ejemplo, no sé, protectores auditivos o anteojos. Es importante esto para ver la compatibilidad del uso simultáneo de los EPPs. Y es muy importante registrar
todos los resultados de estas pruebas y tener registro por cada individuo, por cada empleado, ¿sí? Después, por otro lado, habíamos dicho que tenemos las pruebas de ajuste cuantitativas. Estas pruebas cuantitativas implican el uso de un instrumento para medir las posibles fugas alrededor del sellado facial y genera el mismo equipo un resultado numérico que se llama factor de ajuste. Este factor de ajuste se expresa como la concentración de aerosol de prueba fuera del respirador dividido por la concentración del aerosol dentro o que ingresa dentro del respirador durante justamente la realización de estas pruebas, que consiste en realizar estos ejercicios que ahora en minutos más les cuento en qué consisten. ¿Sí? Estos ejercicios que se hacen para simular las actividades en el lugar de trabajo. Entonces, directamente el equipo va a estar, el equipo de medición va a estar entregando este número, este factor de ajuste, que de acuerdo a la norma OSHA en Estados Unidos, ese factor de ajuste es de 100 para las semimáscaras y es de 500 para las máscaras de cara completa. Estas pruebas de ajuste cuantitativas son objetivas, ¿sí? A diferencia de las cualitativas que dijimos que eran objetivas. Y aceptados por la OSHA y otras entidades también, existen 3 protocolos que son los aceptados, ¿sí? Uno es el aerosol generado, que se utiliza un aerosol que no es peligroso, se suele utilizar la sal común, ¿sí? El cloruro de sodio, se genera en una cámara de prueba. El otro protocolo es el contador de núcleos de condensación, se llama CNC, que utiliza el aerosol ambiente y no requiere ningún tipo de cámara de prueba. Y finalmente está el método de presión negativa controlada, que utiliza una prueba que lo que se hace es crear un vacío cortando temporalmente el suministro de aire. En este caso, estos equipos son más costosos, son más complejos de utilizar, casi todos son portátiles, el que no es portátil es el de la cámara de prueba, y requieren de una fuente de alimentación, requiere electricidad, necesitan también de una calibración anual, pero el mismo equipo genera el reporte, a diferencia del cualitativo, que uno lo tiene que hacer a mano, digamos, ¿no? En este caso, el mismo equipo va a generar el reporte. La forma convencional de las pruebas de ajuste cuantitativas es mediante el uso de respiradores de prueba que se utilizan específicamente para la prueba y que requieren de una sonda, ¿sí? Esta sonda lo que hace es permitir que ingrese el aire dentro del respirador para que ese aire sea muestreado por un instrumento, como puede ser, por ejemplo, el portacount. Entonces, como resultado de realizar esa simulación de actividades que les mencioné, ¿sí? Que son esta serie de ejercicios, en el momento de hacer la prueba se va a obtener un número que les comenté antes, es este factor de ajuste, que es la relación entre la concentración de partículas fuera y dentro del respirador. En Estados Unidos, ¿sí? La OSHA requiere un factor de ajuste como mínimo de 100 para los que son las piezas faciales tipo semimáscara, ¿sí? O los desechables, así, y de 500 para las máscaras de cara completa. Si se obtiene ese valor mayor o igual a 100 o mayor o igual a 500, dependiendo del tipo de pieza facial, la prueba se considera superada, ¿sí?
El respirador con sonda solamente se va a usar para hacer las pruebas de ajuste. No se tienen que usar, no se deben usar para trabajar expuestos al ambiente peligroso, ¿sí? Y después de pasar la prueba de ajuste, el trabajador deberá utilizar entonces el modelo idéntico de respirador, pero obviamente sin la sonda. Cuando se hacen estas pruebas de ajuste cualitativas y cuantitativas, la persona que está haciendo las pruebas tiene que simular, como les dije antes, actividades en el lugar de trabajo. Estas actividades consisten en hacer una serie de ejercicios que duran 1 minuto, cada uno de estos ejercicios, y que son indicados por la persona que está conduciendo la prueba. Estos ejercicios son 7 y en las pruebas de ajuste cuantitativa se agrega uno más, ¿sí? Los ejercicios son respiración normal, respiración profunda, girando la cabeza para un lado y para el otro, moviendo la cabeza hacia arriba y hacia abajo, hablando o leyendo un texto o cantando una canción. El otro es inclinarse hacia adelante o trotar en el lugar. Y finalizar de nuevo con la respiración normal, recordando que cuando se hace la prueba cualitativa hay que respirar por la boca. Entonces, como les decía, en el caso de las pruebas de ajuste cuantitativas, se agrega un ejercicio, el anteúltimo, que es el de hacer muecas, sonriendo y frunciendo el ceño durante 15 segundos. No dura 60 segundos como los anteriores, son 15 segundos nada más. Lo que se busca al realizar estas muecas es buscar justamente romper intencionalmente el sello facial para ver si el respirador vuelve a sellar después cuando se realiza la respiración normal. Entonces, este resellado exitoso se comprueba logrando pasar el factor de ajuste justamente en este ejercicio que es el de la respiración normal, ¿sí? La duración de las pruebas de ajuste, considerando la preparación del respirador para la prueba, la realización de las pruebas de sensibilidad en el caso de las pruebas cualitativas, indicándole a la persona que va a hacer la prueba los ejercicios que tiene que hacer, haciendo la colocación y comprobación del ajuste del respirador, es el fit check, evaluando durante 5 minutos la comodidad del respirador, haciendo todos los ejercicios, cruzando los dedos para que pase cada uno de los ejercicios, no sienta sabor a nada y se logre el factor de ajuste, y retirando el respirador y explicando a la persona los resultados de las pruebas. Todo esto dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos por individuo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se le pide al usuario al momento de hacer la prueba? Si es un varón, que esté afeitado, pero tiene que estar afeitado siempre, no solamente en el momento de hacer la prueba. Sí, no vale que vaya afeitado el día de la prueba y todo el resto del año se deje crecer la barba, porque no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces tiene que estar afeitado siempre para asegurarnos del correcto sellado del respirador al rostro, ¿sí? Y repito, aunque sea un crecimiento de 24 horas, eso ya es barba y va a interferir negativamente en el sellado del respirador. Se le pide que se coloque el respirador de la manera en que lo hace habitualmente y si llega a haber una mala colocación que hace que no pase la prueba de ajuste, bueno, eso va a ser un buen momento para realizar una capacitación personalizada. Y por último, se les pide que no beba, salvo que sea agua, no coma, no mastique chicles, nada, y no fume durante por lo menos 15 minutos antes de la prueba o más,
¿sí? ¿Esto por qué? Porque en las pruebas cualitativas, estos sabores del chicle, de haber comido o tomar bebidas azucaradas y demás, pueden enmascarar la detección del sabor dulce del agente de prueba, ¿sí? O el amargo. Y en las pruebas cuantitativas hay que tener mucho cuidado con en el caso de las personas que fumen, porque los fumadores exhalan partículas por lo menos hasta 30 minutos después de haber fumado un cigarrillo. Entonces, ¿qué sucede? El equipo de medición puede detectar esas partículas y las va a contar y va a interpretar que ingresaron al respirador por una fuga del sellado. El equipo no va a saber que fueron exhaladas por esta persona que antes estuvo fumando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿sí? Ahora, estos minutos, ¿sí? 20, 30 minutos, lo que sea que dure la prueba, y que la persona que conduce la prueba está con el usuario del respirador, no es solo un momento para realizar la prueba de ajuste, sino también es una muy buena oportunidad para poder brindar un entrenamiento y observar el comportamiento del trabajador con la seguridad, ¿sí? Se pueden ver aspectos relacionados con la colocación correcta del respirador, el mantenimiento, el almacenamiento, la vida útil. Se puede conversar sobre el respirador y el programa de protección respiratoria, que dicho sea de paso, las pruebas de ajuste son uno de los puntos del programa de protección respiratoria. Concientizar sobre los peligros y los riesgos en el lugar de trabajo. Y reforzar también la importancia en del mensaje de la importancia del correcto ajuste del respirador. Por eso también es súper importante la idoneidad que tenga la persona que conduce la prueba, ¿sí? Tiene que ser una persona competente, debe haber recibido capacitación, por supuesto, y tener conocimiento adecuado para identificar respiradores, si no están siendo bien mantenidos, capacidad de reconocer si un respirador ajusta mal, tiene que poder brindar entrenamiento al usuario del respirador, ¿sí? Tiene que saber, lógicamente, cómo realizar la prueba de ajuste, pero también estar atento y saber cómo prevenir y corregir problemas durante la prueba de ajuste y poder interpretar los resultados obtenidos, ¿sí? Una pregunta que nos podemos formular es si el hecho de que una persona haya pasado una prueba de ajuste resulta en un aumento de la protección en el lugar de trabajo. Y la respuesta es sí, absolutamente. Hay estudios que así lo demuestran. Incluso en este gráfico que tenemos acá, tiene que ver con un estudio realizado por un científico de 3M ya hace unos años, y podemos ver una comparativa del desempeño de un mismo modelo de respirador siendo utilizados por personas que pasaron la prueba de ajuste y personas que no la hicieron, ¿sí? No es que no hayan pasado la prueba, que no la hicieron directamente. Entonces, lo que se hizo fue tomar muestras de material particulado dentro y fuera del respirador, mientras es utilizado en una situación de trabajo real, ya esto no era una simulación, y se obtuvieron valores de factores de protección en el lugar de trabajo. Entonces, se pudo ver que un 50% aproximadamente de los trabajadores que pasaron la prueba de ajuste consiguieron un factor de protección de unos 120 aproximadamente, y un 50% de esos trabajadores que no hicieron la prueba, que solamente alcanzaron un factor de protección en el trabajo de 10. Entonces, sí hay diferencia. Entonces, ya habiendo visto todo lo que acabamos de ver, ¿sí? En estos minutos que llevamos de webinar, de la importancia de tener el respirador correctamente colocado, de la necesidad de realizar las pruebas de ajuste y los beneficios que trae, ¿qué es entonces lo que está frenando